Hola, buen día, es un gusto saludarles. En este video hablaremos de cómo realizar el que, a mi parecer, es el aporte más importante de su investigación. Aquí hablaré sobre cómo pueden plasmar sus resultados y análisis en la investigación. Ya hemos hecho el planteamiento del problema donde expusimos nuestros objetivos específicos y nuestro objetivo general y elaboramos su respectivo cuadro de operacionalización de variables. Exactamente, en este capítulo 4 es donde tendrán que dar respuesta a sus objetivos específicos y a las variables que seleccionaron. En pocas palabras, sus análisis y argumentos expresarán los resultados de su investigación. El capítulo 4 es el más exigente porque para analizar se requiere tener suficiente conocimiento sobre la problemática. Todo lo que hicieron anteriormente los preparó para este momento. Así que tranquilos. En este video voy a mostrar la estructura general y luego daré un ejemplo que explique con más detalle lo que es el capítulo 4. Ok, bueno, así será el curso. Primero voy a colocar esta lámina donde explicaré los aspectos generales de un capítulo 4. Y luego sí iré en las siguientes láminas con un ejemplo específico en relación a una tesis que yo realicé. ¿Sí? Entonces primero vayamos a lo general que va a ser esta primera lámina. ¿Sí? Bueno, reafirmo que para este capítulo 4 necesitamos indispensablemente tener conocimientos amplios sobre la problemática, porque es la única forma de hacer análisis certeros y efectivos, de ver esas causas y efectos y de ver cómo se relacionan nuestros objetivos con la realidad, ¿sí? Entonces, la adquisición de información que hicieron anteriormente ahora será puesta a prueba y hará que hagan un gran trabajo con sus análisis, así esperamos. Hay que tener paciencia y esmerarse buscando la información idónea para respaldar nuestras hipótesis. Sí, eso quizás es lo más difícil de este capítulo, que realmente hay que encontrar la información idónea que respalde nuestros argumentos. Recomiendo, como siempre, ver varias tesis para familiarizarse con la estructura y la forma de redactar el capítulo 4. Aquí podemos observar una estructura general de lo que es este capítulo 4. Recuerden que esto que explicaré deberán realizarlo con cada objetivo específico. ¿Sí? Es decir, todo esto que explicaré con un ejemplo lo tendrán que hacer con cada objetivo específico que tengan. Esta es solo una muestra o un preámbulo a lo que explicaré en el resto del video. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, muestro la estructura. Bueno, como pueden ver, primero colocarán su objetivo específico. Luego realizarán una descripción de la problemática o de la situación que tendrá una extensión de 3 a 4 páginas, dependiendo de las exigencias de su tutor y lo más importante, dependiendo de su autoexigencia, que debería ser aún mayor, ¿sí? Después, según su cuadro de operacionalización de variables y las dimensiones que hayan seleccionado, tendrán que dar respuesta a cada uno de los indicadores. Esto lo verán más claramente en el ejemplo que mostraré a continuación. Pero lo cierto es que cada indicador debe tener su respectivo análisis en su dimensión correspondiente, ¿sí? Quizás suena un poquito así como engorroso, pero verán que con un ejemplo es muy sencillo. Con el ejemplo que daré. Luego de dar respuesta a sus dimensiones y sus indicadores, ustedes ahora le tocará realizar una conclusión con sus impresiones y hallazgos de su investigación sobre este objetivo específico. Recuerden que deben relacionar en todo momento el objetivo específico o lo que están elaborando con su objetivo general, ¿sí? Tiene que dar respuesta a ese objetivo general que ustedes se plantearon para que tenga sentido la investigación y tenga un propósito de relevancia cada cosa que utilicen aquí. Bueno, ahora sí vamos a ir al ejemplo concreto. Ok, en la anterior lámina vimos los aspectos generales de un capítulo 4. Ahora hablaremos más en detalle sobre el mismo. Como sabrán, tienen que hacer lo que voy a sugerir en estas láminas consecutivas con cada objetivo específico, sí que se hayan planteado. El primer paso es, bueno, su objetivo específico tienen que buscarlo. En mi caso fue describir la importancia de la seguridad energética suramericana. De cara al capítulo 4 tienen que transformar eso en una especie de título
Eso transformado a un título, bueno, queda así, importancia de la seguridad energética suramericana, así lo coloqué. Luego van a su cuadro de operacionalización de variables, donde habrán elegido ustedes la variable, en este caso seguridad energética suramericana, ustedes tendrán su variable, luego la dimensión y los indicadores. Ok, esto gana una importancia trascendental en el capítulo 4, ese cuadro de operacionalización de variables. En mi caso, bueno, y en el de muchas de sus tesis, va a existir estas dimensiones, la geográfica, la logística y la política. Y cada uno de esos va a tener un indicador, es decir, o varios indicadores, los cuales lo van a hacer a usted analizar distintas cosas. Por ejemplo, en el aspecto geográfico, eso me llevó a buscar el indicador de materia prima. Eso me llevó a mí a, primero, tenía que saber cuánta materia prima energética había en la región, ¿sí? Yo analicé los 10 países, lo cual hizo bastante extensa mi investigación. Y entonces yo me centré en tres materias primas. Eso me llevó a mí a investigar cuánto carbón hay en la región por país, por los 10 países de Sudamérica, cuánto petróleo y cuánto gas. Entonces, como ven, aquí es en donde se ve la magnitud de haber elegido ciertas dimensiones o ciertos objetivos específicos. Mientras más generales, eso nos va a dar más trabajo. En mi caso fue algo general y eso me llevó a estudiar 10 países. Ok, entonces la materia prima, como ven, yo me centré en esas, pero además tienen que relacionarlo con su objetivo general, eso es esencial. Por ejemplo, si lo leemos, el objetivo general mío fue estudio de las ventajas y desventajas comerciales de la producción de biocombustibles en Chile, en el marco de la seguridad energética suramericana, periodo 2008-2013. Perfecto. Entonces yo también tuve que buscar, hice un cuadro, hice algunos mapas en relación a cuánto biocombustible tenían las naciones de Sudamérica. Y resulta que tienen bastante, porque son materia prima de la soya, entre otros. Y esos son aspectos ya más específicos de mi tesis y quizás no apliquen para la suya. Entonces, bueno, como ven, tuve que sacar la materia prima. Eso me llevó a hacer unos cuadros, unos mapas, otros gráficos, ¿sí? Porque tienen que darle sustento a todo lo que hayan dicho. En el aspecto logístico, a ustedes también les va a pasar, siempre va a tener que elegir el transporte. Eso me llevó a mí a ver cuáles son los gasoductos en Sudamérica más importantes, cuáles están en construcción o cuáles eran proyectos, ¿sí? También me llevó a ver cuáles eran los medios por los cuales se transportaba esa energía, entre otros, ¿sí? Entonces fue algo que ustedes también tienen que hacer. Si eligen esa dimensión, tienen que ver en detalle cómo se está haciendo eso. Luego la política. Bueno, en la política inherentemente siempre vamos a hablar de los acuerdos y también del marco legal. Por ejemplo, yo mencioné los acuerdos legales, eso me llevó a hablar a mí de Mercosur, luego de Petrosur y luego de UNASUR. Además, tuve que hablar del marco legal y cómo las naciones de Sudamérica tienen en su poder las empresas energéticas. En el caso de Venezuela, PDVSA, en el caso de Chile, ERINAC, y en el caso de Brasil, Petrobras, entre otros. Como ven, quiero ser lo más general posible en este aspecto, pero quiero darles un ejemplo de cómo fue la tesis que yo desarrollé para que ustedes puedan utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo cumbre de lo que he estado diciendo? Mira, que tienen que dar respuesta a cada una de sus dimensiones y a cada uno de sus indicadores. Ustedes, a grosso modo, de lo que estaré hablando aquí, es que ustedes van a buscar estadísticas, van a buscar hechos cuantitativos y entonces ustedes van con cada cuadro, van a ir explicando y van realizando un análisis, ¿sí? Van describiendo cuáles son los resultados que ustedes hallaron y van haciendo un análisis. Entonces todo depende de su tesis y pueden tomar como aspecto general que tienen que seleccionar adecuadamente los indicadores para dar respuesta a su objetivo específico en primera instancia y a su objetivo general. Tiene que haber una relación entre los objetivos específicos que seleccionaron y el objetivo general, como siempre digo. Bueno, ahora lo veremos aún más en detalle. Continuemos. En esta lámina quiero que observen la estructura general de un capítulo 4.
de ejemplo. Es decir, este fue mi análisis y presentación de resultados, ¿sí? Lo que podrán observar ahorita. A su derecha siempre podrán ver el cuadro de operacionalización de variables para que corroboren la relación entre lo expuesto allí y lo que analizo en este capítulo 4. Ok, intentaré que lo que diga puedan utilizarlo al máximo posible para sus tesis, a pesar de que sean temas distintos, evidentemente. Como pueden ver, colocarán el título en mayúsculas. En este caso, de ejemplo, el título es Importancia de la seguridad energética suramericana. Eso me llevó a desarrollar distintas dimensiones, que en nuestra tesis de comercio internacional suelen ser similares. Ustedes luego de que colocan el título van a realizar una descripción de la situación de la problemática en su periodo seleccionado. En este ejemplo yo expresé la riqueza de Sudamérica cuando estuve escribiendo el planteamiento, ¿sí? Yo expuse la riqueza de Sudamérica energéticamente hablando, desde lo general. Luego hablé del desafío de buscar aumentar los niveles de prosperidad económica, lo cual genera la urgencia, la cual siempre comento que deben contener un planteamiento de una problemática. Propuse buscar otras fuentes energéticas para impulsar el desarrollo económico y comercial de la región. En ese caso entran en escena la importancia del desarrollo de los biocombustibles. Hablé del potencial que existe porque bueno, se cuenta con abundante materia prima en la región todo eso sirvió de preámbulo a lo que desarrollaría con este objetivo específico. Claro, depende de su texto, pero se pueden guiar como fui de lo general a lo más específico. Sí, y cité brevemente los puntos de mi objetivo específico, los puntos esenciales. Bueno, la extensión de este planteamiento inicial de cada objetivo específico, a mi parecer, debe ser de 3 a 5 páginas. Depende de su tutor, depende de ustedes y depende del objetivo. Todo es muy relativo en este aspecto. Luego, como ven en el cuadro de operacionalización de variables, corresponde hablar del aspecto geográfico. Entonces, en su tesis colocan aspecto geográfico, así como aparece en la imagen. Si es dimensión política, colocan aspecto político, y así sucesivamente. Veamos en general de qué se trató este capítulo 4 y luego hablaré en específico del aspecto geográfico. En cada caso, ustedes colocan, por ejemplo, aspecto geográfico y hacen una breve introducción de 1 o 2 párrafos medianos, ¿sí? Eso depende de ustedes también. Y luego colocan de subtítulo el indicador, ¿sí? En este caso, el indicador es materia prima. Este indicador, como pueden ver, me llevó a realizar un mapa con las reservas de hidrocarburos de la región, el cual veremos en breve. También realicé otros cuadros en relación al tema y el cuadro de materia prima de biocombustibles en Sudamérica, porque tiene que tener relación con mi objetivo general, que es de biocombustibles. En este caso hice otro cuadro con la materia prima disponible para hacer biocombustibles en Sudamérica, ¿sí? Importante, tienen que realizar la gran mayoría de los cuadros estadísticos que utilicen y estos deben estar en su periodo de estudio. Repito para que quede claro. Es importante que tienen que realizar la mayoría de los cuadros estadístictos que utilicen y estos deben estar en su periodo de estudio. Es decir, sus cuadros y gráficos serán en la mayoría de los casos de elaboración propia, pero con estadísticas de instituciones que gocen de credibilidad. Deben citar la fuente de la cual toman los datos. Y bueno, eso es de manera obligatoria. Sí, tienen que citar a las personas o a las instituciones que les den esos datos. Este capítulo se trata de ir creando sustento estadístico a partir de gráficos, cuadros y mapas, para luego explicar estos datos y dar el análisis correspondiente. Tienen que describir qué quiere decir ese sustento estadístico, es decir, tienen que interpretar los datos. Allí está su importancia como investigador. Allí es donde radica la importancia también de conocer el tema a profundidad, ¿sí? Luego de analizar cada dimensión y sus indicadores, ustedes deberán realizar una conclusión por cada objetivo específico, es decir, ustedes abordan toda la generalidad, las dimensiones, hacen sus introducciones por cada dimensión, luego hablan del indicador, colocan los mapas, cuadros de mapas estadísticos, lo que requieran de estadística, los explican, los interpretan y luego hacen una conclusión general de lo que han ido tratando en ese objetivo específico. Bueno,
Veamos el resto de mi capítulo 4, como pueden leer en la lámina, ¿sí? Toqué el aspecto logístico, donde hice una introducción a la dimensión y luego cité los indicadores, en este caso transporte, los cuales expliqué y les di sustento con la explicación de un mapa que mostraba los principales gasoductos de Sudamérica, ¿sí? En el aspecto político hice una introducción a la dimensión política, esta fue más extensa que las anteriores, casi 4 páginas, para poder darle suficiente contexto. Luego de ello toqué el indicador, en este caso, los acuerdos, lo cual me llevó a realizar varios mapas y cuadros. Como pueden ver, que incluye analizar Petrosur, eso me llevó a analizar Petrosur, Mercosur, UNASUR y las reuniones entre los países, ¿sí? Las convenciones, ¿sí? En el aspecto legal fui algo más breve, allí es donde entra la relatividad, ¿sí? Fui muy breve en ese aspecto y expliqué con un mapa cómo las naciones de Sudamérica tienen como política de Estado ser dueños de las empresas energéticas. Por ejemplo, PDVSA en Venezuela, Petrobras en Brasil y ENAC en Chile, por citar solo algunos casos. Luego de dar respuesta a las dimensiones e indicadores de su objetivo específico, corresponde realizar una conclusión, como dije anteriormente, que recapitule lo analizado en el capítulo, en el objetivo específico, y luego reflexione sobre las causas y efectos de la interpretación que usted dio a las estadísticas y responda a la pregunta de cuáles fueron los hallazgos principales del análisis de este objetivo específico, ¿sí? La extensión mínima de esta conclusión considero yo que debe ser de unas 2 páginas completas, ¿sí? También es relativo y depende de usted. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo abordé el aspecto geográfico, ¿sí? Para que lo tenga como de referencia. Todo depende de su investigación y de lo que usted se haya planteado con ella. Pero un ejemplo nunca está de más. Ok, ahora presentaré el análisis y presentación de los resultados que yo hice en su momento con este objetivo específico, sí, importancia de la seguridad energética suramericana. Cabe acotar que haré algo sumamente rápido, pero que tenga la intención de mostrarles cómo se puede abordar un objetivo específico. Ok, en este caso, bueno, hablé de Sudamérica como una nación rica en recursos, luego hablé de la región, luego el crecimiento socioeconómico que puede tener si impulsa el crecimiento de los biocombustibles o de otros tipos de energía, ¿sí? Luego fui avanzando hacia la creación de mapas. Como pueden ver, una vez que terminé de hacer ese breve planteamiento, ahora toco el indicador materia prima, ¿sí? Entonces voy hablando del mapa, creo un mapa donde está el petróleo, el gas y el carbón, dependiendo de la zona donde esté. Eso es de elaboración propia. Bueno, la leyenda como tal, la ubicación. Entonces de eso se trata, pues. Entonces busqué el mapa y bueno, eso le da sustento a lo que estoy diciendo y luego hago un análisis de ese mapa, una interpretación de los datos y digo y describo dónde están, cuánta es la cantidad que tiene Chile, cuánta es la cantidad que tiene Colombia, cuál es su posición en el mercado, cuál es su posición en Sudamérica. Bien, se trata de interpretar el dato. El mapa por sí solo no nos dice muchas cosas, pero nuestra interpretación sí aporta un valor agregado. Luego continué con otro cuadro, el número 3, que es la reserva de hidrocarburos en Sudamérica. Sí, entonces aquí lo utilicé una medida y entonces en billones de barriles, trillones y millones de toneladas. Entonces utilicé a la CIA como fuente estadística y bueno, hice una descripción de lo que significa Sudamérica para el mundo energético. Luego de que destaqué la importancia de Sudamérica para el sector energético, hablé de, cómo no, los biocombustibles, que eran la cumbre, eran lo más importante de mi investigación, ¿sí? Entonces hablé de los biocombustibles de primera generación, los de segunda generación, pero no lo toqué muy en detalle. ¿Por qué? Porque para eso tengo otro objetivo específico, entonces tiene que tener en cuenta eso, ¿sí? De no ser redundantes. Aquí lo toqué muy brevemente desde el punto de vista de la materia prima, porque ya en el último objetivo específico, donde era evaluar la capacidad de Chile para producir biocombustibles, lo toqué a fondo, pues. Entonces aquí hice un análisis y una descripción de
qué materia prima se tenía para generar biocombustibles en la región y el potencial. Aquí pueden ver que abundan la cantidad de cuadros que uno tiene que crear, gráficos, estadísticas, entre otras, y comparativas. Bueno, en este caso, bueno, ustedes pueden ver el biodiesel y el bioetanol, todas las naciones de Sudamérica y dependiendo de la materia prima que tiene, que pueden producir, ¿sí? Entonces, este cuadro, después yo realizo una descripción, un análisis y digo cómo se pueden utilizar estas materias primas según los propósitos que se tengan, ¿sí? Ahora quiero que vean esto, aspecto logístico. Hago una breve reseña, algo muy breve, ¿sí? Del aspecto logístico. Luego nombro el indicador, que sería el transporte. Y hablo de la red de gasoductos con este mapa. El mapa es una imagen, pero yo tuve que hablar de todos y cada uno de los gasoductos que estaban en ese mapa, ¿sí? Entonces se hizo algo extenso. Entonces, bueno, de eso se trata, otra vez, mapa, estadística, y se realiza la descripción y la interpretación correspondiente. Ahora tocó el turno del aspecto político, que fue uno de los más extensos de mi investigación, ¿sí? El aspecto político, bueno, lo toqué para darle contexto, como qué reuniones se vienen celebrando, ALADI, Mercosur, UNASUR y Petrosur, ¿sí? Entonces tuve que hablar de cada uno de esos acuerdos y qué interpretación tienen de cara a la seguridad energética, ¿sí? Y me di cuenta que era un tema sumamente importante para Sudamérica, ese aspecto de cómo va a evolucionar la seguridad energética, ¿sí? A veces te encuentras con que los cuadros los realizan otras instituciones, por ejemplo aquí el ILDIS y realizó un gran trabajo y un cuadro donde explica la evolución de la institucionalidad energética de Sudamérica, entonces lo copié y lo cité, eso es importantísimo, y luego realicé su respectiva descripción e interpretación de los datos. Luego de haber tocado todo el aspecto político que me tomó bastante tiempo y bastantes páginas para hablar de Mercosur, Petrosur, UNASUR y las convenciones, entre otras cosas, tocó el momento de hablar del aspecto legal, el marco legal, donde fui muy breve realmente y bueno, lo ejemplifiqué con este mapa que demuestra, según la interpretación, de que la propiedad de las empresas energéticas en los países de Sudamérica está a cargo del Estado, ¿sí? Y entonces esto la interpretación es que ellos lo ven como un punto estratégico y como algo que tiene que tener el Estado para preservar su riqueza, ¿sí? Ahora bien, llega el momento de la conclusión, donde tienen que recapitular cuáles han sido los análisis más importantes que han realizado con este objetivo específico, cómo se relacionan con su objetivo general, cuáles son los hallazgos más importantes, cuáles son los aspectos relevantes, ¿sí? Entonces tienen que tener muy en cuenta eso de cara a su investigación. La conclusión pueden ser 2, 3, 4 páginas, dependiendo de su objetivo específico y la importancia que tenga para su investigación. Muchas gracias por su atención, realmente ha sido un placer. Con esto ya estamos terminando el curso. Bueno, faltaría el capítulo 5, que lo subiré próximamente. Bueno, este capítulo 4 es el más difícil de su investigación, el que amerita la mayor cantidad de habilidades investigativas. Y bueno, espero poder apoyarlos y ayudarlos más allá de estas videoclases. Comenten, pregúntenme, si tienen mi correo electrónico en la descripción, tienen cómo contactarme, tienen la aplicación móvil Trabajo de Grado Exitoso y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias por su atención, feliz día, un placer.